Vamos a ver ahora la última sección de lo relacionado con las relaciones en la interfase coloide-solución. Vamos a hablar ahora del intercambio aniónico. Nosotros podemos definir el intercambio aniónico o la capacidad de intercambio aniónico como la cantidad de aniones retenidos en forma intercambiable a un pH determinado. Siempre debemos hacer referencia a un pH determinado debido a la existencia de coloides de carga variable que van a tener cargas positivas o negativas dependiendo del pH de la solución. Los aniones del suelo, tales como nitratos, fosfatos, cloruros y sulfatos, pueden ser retenidos por los coloides del suelo y esto se produce principalmente a pH ácidos. Las investigaciones sobre el intercambio catiónico han estado generalmente asociadas con los estudios de absorción de fosfato en los suelos o en suelos desarrollados a partir de materiales volcánicos o en suelos donde se presentan óxidos de hierro, de aluminio y caulinita en condiciones de acidez, dado la carga variable que presentan estos coloides. Las reacciones de intercambio aniónico no están todavía muy claras, ya que a veces pueden confundirse con reacciones de absorción o de precipitación. Ahora bien, contrario a lo que ocurre con la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de intercambio aniónico aumenta cuando disminuye el pH, o lo que es lo mismo que vamos a conseguir una mayor capacidad de intercambio aniónico en suelos ácidos. A un pH neutro, la retención de aniones como cloruros o como nitratos es muy débil o a veces hasta nula, mientras que la de los fosfatos puede ser más fuerte. El intercambio aniónico depende de varios factores, entre los que tenemos el tipo de cambiador o de absorbente. Sabemos que existen diferentes coloides y unos tienen cargas dependientes del pH, como es el caso de las arcillas caulinita, óxidos de hierro, la materia orgánica, y en la medida que el suelo contenga más de este tipo de coloides, va a tener una mayor capacidad de intercambio aniónico. Otro factor es el pH, porque sabemos que a pH ácidos predomina el intercambio aniónico. Otro factor es el catión complementario. La presencia de cationes complementarios también puede influir en la retención de algunos aniones, como en el ejemplo que se ve allí. Fíjense que cuando el anión está acompañado de un catión como el calcio, es más fuertemente retenido que cuando está acompañado con un catión como el sodio. Otro factor es la concentración del anión. En la medida que haya más anión, va a haber una mayor retención. El tipo y contenido de materia orgánica, eso es debido a que estos son coloides de carga variable que tienen esa posibilidad de retención de aniones. Y por último tendríamos cuál es el anión afectado. Similar a lo que ocurre con los cationes, los aniones también pudieran ser ordenados de acuerdo a la fuerza con la que son retenidos en los coloides del suelo. Entonces allí tenemos, por ejemplo, que el fluoruro es retenido con más fuerza que los fosfatos, estos a su vez que los sulfatos, que los cloruros y que el nitrato. El lugar que ocupan los cloruros y los nitratos en el último lugar de esta serie explica por qué estos aniones se pierden tan fácilmente por lixiviación y por qué los fosfatos son tan poco móviles en el suelo. Esto también aclara el hecho de que en algunas determinaciones analíticas se utilicen fluoruro para extraer el fósforo en algunos métodos de determinación, ya que el fluoruro puede desplazar a los fosfatos en los óxidos de hierro y de aluminio. Vamos a ver ahora algunos valores promedios de capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico en algunos de los componentes del suelo o coloides. Fíjense que en la mayoría de estos coloides la capacidad de intercambio catiónico es mucho mayor que la capacidad de intercambio aniónico, por lo que el suelo tendrá mayores posibilidades de retener cationes que aniones. Sin embargo, en los óxidos de hierro y aluminio, como la gibbsita y la goethita, estos valores son similares. O sea que esos suelos donde predominen estos coloides tendrán la misma posibilidad de retener tanto aniones como cationes.
Otra propiedad importante del suelo que está relacionada con la capacidad de intercambio catiónico es el porcentaje de saturación con base. El porcentaje de saturación con base se refiere a la cantidad proporcional de cationes básicos como calcio, magnesio, potasio y sodio que ocupan la capacidad de intercambio. Entonces, fíjense en este ejemplo de esta figura, tenemos dos suelos. Un suelo de pH ácido por debajo de 5,5 y un suelo de pH más bien hacia la neutralidad. Fíjense que en el suelo de pH ácido, por debajo de 5,5, vamos a tener un 80% de la capacidad de intercambio catiónico ocupado por lo que llamamos cationes ácidos, como aluminio e hidrógeno. Mientras que apenas un 20% de esa capacidad de intercambio catiónico está ocupada por lo que llamamos las bases cambiables. Por el otro lado, en el suelo de pH más bien de tendencia neutra, conseguimos que no vamos a tener aluminio, porque sabemos que cuando el pH sobrepasa 5,5, ya no hay aluminio en forma intercambiable. La única fuente de acidez allí sería los iones hidrógeno. Y la mayoría, alrededor del 90% de la capacidad de intercambio catiónico está ocupada por cationes básicos como calcio, magnesio, potasio y sodio. El porcentaje de saturación con base es importante porque la mayoría de los cationes básicos son además nutrientes esenciales para las plantas, mientras que los cationes que proporcionan acidez como aluminio e hidrógeno son más bien iones tóxicos. Se espera que un suelo que tenga una fertilidad adecuada tenga por lo menos más del 50% de porcentaje de saturación con bases. Vamos a ver ahora lo que son las isotermas de absorción. Las isotermas son formulaciones empíricas que permiten describir de forma cuantitativa la absorción de materia en una superficie cuando las condiciones son isotermas y a presión constante. Esta relación se presenta por medio de curvas que relacionan la cantidad del material absorbido y la concentración en el equilibrio. El empleo de isotermas de absorción para evaluar los requerimientos de nutrientes se basa en el hecho de que incluyen la concentración del elemento absorbido en la superficie y también la del elemento en la solución. El elemento absorbido o factor cantidad, también llamado Q, representa lo que puede servir potencialmente para reabastecer la solución del suelo, como consecuencia de la desorción del elemento por parte de la fase sólida. La concentración en la solución de equilibrio, factor intensidad, también llamado I, expresa la cantidad del elemento directamente disponible para las plantas. La relación QI se utiliza para medir la capacidad tampón de un suelo frente a la retirada gradual del elemento de la solución por la absorción de la planta. Existen 5 tipos de curva. Una curva tipo 1, que es cóncava, donde la sustancia es absorbida sobre el absorbente, en este caso la superficie del coloide, se dificulta la absorción adicional de la misma. Esta curva tiene un máximo donde la fuerza de retención ya no compensa las del movimiento, lo que da por resultado una suspensión del proceso de absorción. La curva tipo 2, esta se inicia en la forma cóncava, pero su segunda parte es convexa y por ello no presenta un valor máximo, sino que más bien la absorción es exponencial. La curva tipo 3, que es convexa, en esta la intensidad de la absorción aumenta con la cantidad de la sustancia absorbida, lo que significa que las moléculas absorbidas facilitan la unión de las partículas adicionales, más que el propio absorbente. La absorción en este tipo de curvas no tiene máximo. Las curvas de tipo 4 es una combinación de la isoterma tipo 2 con la tipo 1, lo que podría considerarse la suma de dos procesos subsiguientes, donde en ambos casos la absorción de la sustancia reduce su unión posterior. Y por último, la curva de tipo 5 se puede considerar como una combinación de los tipos 3 y 1, es decir, la realización de un proceso en cuya primera parte
aumenta la velocidad de absorción y luego pasa a una curva tipo cóncava similar a la de los tipos 1 y 4. En ciencia del suelo, las isotermas se usan para representar tres tipos de fenómenos. Uno es la absorción de aniones, especialmente de fosfatos, sulfatos y boratos en el suelo. Otro es la absorción de plaguicidas y otro es la retención de algunos oligoelementos contaminantes que sean de naturaleza catiónica en el suelo. De las isotermas, las más utilizadas son las de Freundlich y la Muir. La de Freundlich es una expresión empírica que expresa que la energía de absorción disminuye logarítmicamente al aumentar la fracción de la superficie ocupada. El modelo de Freundlich se cumple para un intervalo amplio de concentraciones, aunque no prevé un máximo de absorción. Por ejemplo, trabajando con esta ecuación para fósforo, se ha conseguido buenos resultados trabajando entre concentraciones entre 0 y 250 miligramos por kilogramo. En el caso de la ecuación de la Muir, este investigador propone un modelo con absorción de tipo monocapa, que se ajusta bien a bajas concentraciones de fósforo. El estado de equilibrio en esta ecuación se define como aquel en el que se igualan las velocidades de absorción y de desorción. Las ventajas del modelo de la Muir residen en que define un límite finito de absorción, que no lo hace la ecuación anterior. Esta posibilidad puede utilizarse para estimar la capacidad máxima de absorción del suelo de diversos componentes, por ejemplo, fosfatos, metales pesados, herbicidas, entre otros, y permite además obtener o evidenciar cuáles son los mecanismos de absorción. Este tipo de curva permite conocer además la cantidad del elemento que hay que incorporar a un suelo dado para alcanzar en la solución una concentración de equilibrio predeterminada, en función de los requerimientos nutricionales del cultivo. En este caso vemos la absorción selectiva o la fijación de cationes como el potasio o el amonio en arcillas de tipo 2A1. Si se fijan en la figura, el potasio específicamente puede estar ubicado en varias posiciones con relación al coloide. Puede estar colocado en la superficie, que es lo que llamamos el potasio planar. Allí el potasio tiene, o las arcillas tienen muy baja selectividad por el potasio y él puede ser fácilmente intercambiado por otro ion. El que está ubicado en los bordes, allí va a tener una mayor retención por parte del coloide y es lo que nosotros llamamos el potasio intercambiable. Mientras que aquel que está ubicado en las superficies internas de minerales como la murmurionita, la hilita, la muscovita, vermiculita o clorita, allí existe una alta selectividad de esos coloides por el potasio. Y él solamente puede ser intercambiado cuando la concentración del ion desplazante, que pudiese ser calcio, es muy alta. Esta fijación va a depender de algunos factores, tales como la clase del mineral arcilloso. Sabemos que las arcillas 1A1 no fijan potasio, mientras que las arcillas de tipo 2A1 y el alófano sí son afines o fijan potasio. También depende de la magnitud de la carga. A medida que hay más carga en el coloide, hay mayor fijación. Por ejemplo, la vermiculita, como posee más carga, puede fijar más. Otro factor es la fuente de la carga. Cuando la fuente de la carga de tipo permanente es una sustitución en los octaedros, la carga es más débil y difusa y fija menos potasio. Tal es el caso de la murmurionita. Mientras que si la sustitución es en tetraedro, la carga es más directa y fija más potasio, como es el caso de la vermiculita. Otros factores que afectan en el caso de estos tipos de arcillas 2A1 es el humedecimiento y secado y la concentración del potasio en la solución. A la medida que hay más concentración hay más fijación y por supuesto el pH del suelo.
Otro ejemplo de fijación es en las arcillas de tipo 1 a 1 y es una fijación de aniones como el fosfato y el sulfato. Este tipo de fijación, como es el caso del fósforo, se puede producir en suelos ácidos. Principalmente se forman fosfatos de hierro y aluminio. En suelos calcáreos se pueden formar fosfatos de calcio y de magnesio, y en suelos volcánicos se produce una absorción de los fosfatos al aluminio. La intensidad de la fijación va a depender un poco de la mineralogía. En los óxidos amorfos, incluyendo el alófano, se produce fijación, pero también se produce en los óxidos cristalinos, como la gipsita, que es un óxido de aluminio, en la goetita, que es un óxido de hierro, o en las arcillas de tipo 1 a 1. En suelos que tengan arcillas de tipo 2 a 1 también se puede producir algo de fijación dependiendo de los otros componentes que contengan esos suelos. Por ejemplo, los andisoles van a fijar mucho más que los oxisoles, que los ultisoles, y por último los vertisoles, que prácticamente no fijan fósforo. Aquí tenemos un ejemplo de la fijación de fósforo por parte de un oxidróxido de aluminio. En el primer paso, en medio ácido, el oxidróxido libera un ion OH para combinarse con la acidez del medio y formar agua, y posteriormente se genera una carga positiva. Esa carga positiva es más que el suelo quede con una adhesión del fósforo, se incorpora a la estructura el ion fosfato y forma este oxidróxido de aluminio que tiene el potasio fijado. Esas son algunas de los ejemplos de absorción tanto de aniones como cationes que se han estudiado a nivel de suelo. Ahora, para resumir, vamos a ver algunos puntos clave. En el suelo, los elementos nutritivos pueden estar en la fase sólida, en la líquida o en la interfase sólido-líquido. En esta interfase se produce el proceso de intercambio iónico, que hablamos que es uno de los procesos más importantes para la nutrición de la planta. Algunos autores incluso la comparan con la fotosíntesis. El sistema coloidal del suelo incluye arcillas, óxidos y sustancias húmicas de la materia orgánica. Estas coloides tienen propiedades de retención de agua, gases, intercambio iónico y molecular, contracción, expansión, y afectan la estabilidad de los agregados, y todas esas características están derivadas de su superficie específica. Las cargas de los coloides tienen dos orígenes. Uno es en la estructura del mineral por sustitución isomórfica, y estas cargas originadas son de tipo permanente porque no cambian con las condiciones del medio. Y tenemos por otro lado las reacciones de disociación o de ionización en los bordes de los minerales 1 a 1, en los grupos funcionales de los coloides orgánicos. Estas cargas son variables porque dependen del pH del medio. Es importante que diferenciemos los términos absorción con B de absorción con D. La absorción se refiere a la incorporación de elementos, ya sea agua, sales minerales u otros, a través de la raíz para su asimilación por parte de la planta. Mientras que el término absorción con D viene de adherir. Es la asociación, ya sea de materia, de átomos o de moléculas, a la superficie, sin que involucre el que se incorpore a las estructuras. Y eso se produce en la interfase sólido-líquido. El modelo para explicar la distribución de los iones alrededor de las partículas cargadas del suelo es lo que conocemos como la doble capa difusa. El espesor de esta capa define la distancia a la cual actúan las fuerzas de retención de los coloides, y ese límite es donde comienza la solución externa o la solución del suelo. En esa solución externa, los iones están disponibles para las plantas, pero también están susceptibles a ser lixiviados.
La teoría de la doble capa difusa interpreta satisfactoriamente la distribución de los iones absorbidos por una partícula de arcilla, mientras que la aplicación de otras teorías como el equilibrio de Donald y la teoría cromatográfica proporcionan un soporte sólido en las investigaciones sobre el fenómeno de intercambio iónico. Hablando del intercambio iónico, este es un proceso mediante el cual los coloides retienen algunos iones de la solución del suelo, liberando al mismo tiempo otros iones en cantidades que son equivalentes. Y esto es para que se establezca el equilibrio entre ambas fases. Cuando el intercambio se produce entre cationes, se llama la propiedad del suelo, capacidad de intercambio catiónico, y cuando lo que se intercambia son aniones, la propiedad se llama capacidad de intercambio aniónico. Las formulaciones empíricas que permiten describir en forma cuantitativa la absorción de materia sobre una superficie en condiciones de presión y temperatura constante es lo que llamamos isotermas. De las isotermas estudiadas, las más utilizadas en suelo son la de Fremling y la Muir. Y estas isotermas son muy útiles en el estudio de absorción de iones, principalmente fosfatos, sulfatos, de plaguicidas y de algunos oligoelementos contaminantes. La absorción selectiva de iones, tanto cationes como aniones, en las superficies cargadas de algunos coloides es lo que denominamos fijación. En los suelos se puede presentar fijación tanto de cationes como potasio y amonio, principalmente en arcillas de tipo 2:1, como de aniones como fosfatos y sulfatos, principalmente en arcillas de tipo 1:1 o cualquier otro coloide de carga variable. Bueno, esto era todo lo que tenía que hablar con ustedes sobre estas reacciones de superficie. Gracias y nos vemos más adelante.